Ok, continuando con el juego, lo que vamos a hacer a continuación es, bueno, ya dibujamos el mapa al personaje y tenemos el desplazamiento del personaje. Entonces, en este mismo chart vamos a dibujar el diseño de los automóviles con los cuales vamos a continuar. Ok, para optimizar un poco las cosas, lo que hice fue ya copiar los diseños de los automóviles que tengo aquí, eh, utilizando estos símbolos del código ASCII. Utilicé este carácter para hacer las ruedas. Simplemente se dan cuenta, todos son automóviles. Este es un automóvil, este es una camioneta, este es como una tipo van y este es como un tráiler. Ahorita no se ven, obviamente, pero ahorita que los imprime en pantalla, los van a ver mejor. Yo lo único que utilicé fueron tres simples símbolos, que son estos dos y esta beta. Entonces, cuando los imprimimos, realmente lo único que nos imprimen es un cuadro negro que ocupa todo el espacio. Este es el cuadro negro completo, o sea que abarca todo el cuadro. La beta es la parte superior y este es la parte inferior. Entonces, con esos pocos caracteres creé los automóviles que ahorita van a ver cuando se impriman en pantalla. Si no se me olvida, los voy a poner en la descripción para que simplemente los puedan copiar o ustedes pueden crear sus propios diseños de automóviles. Lo siguiente que vamos a hacer va a irnos a la clase, bueno, a la clase mapa en la parte privada y vamos a crear un nuevo tipo de dato que en este caso va a ser tipo dato, el cual denominaré car, el cual será un arreglo bidimensional. Este caso va a ser de 12 y 5. Ok, entonces por eso vamos a utilizar es un arreglo de 12 y 5. Eh, lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear nuestra función, la cual nos va a dibujar a nuestros vehículos. ¿Y cómo lo vamos a crear? Pues vamos a crear una función que en este caso voy a dominar draw, que se va a llamar igual que la que ya tenemos. Y esta le vamos a pasar un tipo de dato char, que es donde se va a imprimir, que es esto lo que siempre hemos estado ocupando. Y aparte de eso vamos a pasar unas variables. En este caso van a ser las siguientes. Vamos a pasar un tipo entero, la cual denominaré t, un tipo u y un tipo de dato c. Y vamos a crear esta función. Aquí van a decir, aquí pues es un pequeño tip de que eh, normalmente cuando nosotros creamos dos funciones que se llamen igual, nos da un error, pero aquí no nos va a dar error porque, porque se dan cuenta, esta función solo recibe un tipo de dato carácter y aquí estamos utilizando un carácter y tres enteros. Entonces, cuando nosotros llamamos a las funciones, a la hora de pasarle los datos o las variables, el programa sabe identificarlas aunque se llamen de igual manera. Vamos a crear un for, el cual digamos lo siguiente. En este for vamos a decir que vamos a crear una variable j que sea igual a 0, donde j sea menor a t y donde j tenga un aumento. Y dentro de este for vamos a crear un segundo for donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable is, x va a ser igual a 0, donde y va a ser menor a nc en su parte c. Ahorita les voy a explicar qué significa nc y donde y va a tener un aumento en 1. Entonces, nos falta crear nc. ¿Qué va a ser nc? Pues muy fácil que va a ser nc. Si se dan cuenta, cuando les dije que debíamos imprimir nuestros obstáculos o nuestros personajes de esta manera, debemos de poner el número exacto de caracteres que ocupa, porque si ponemos menos, obviamente no se imprime completo el dibujo, y si ponemos más, va a aparecer como si estuviera borrado el resto de la pantalla. Entonces, para no estar poniendo así de que no, de tal dibujo, si es el dibujo 1, corresponde a tal carácter y eso. Entonces, una solución que se puede hacer es crear un pequeño arreglo que en este caso denominé NC, que aquí lo voy a imprimir, que es, bueno, aquí lo voy a crear, que es de tipo entero, cual denominé NC, y va a ser un arreglo de 12 espacios. Y este lo voy a inicializar. Le voy a poner lo siguiente. Le voy a poner 6. ¿Por qué 6? Porque si se dan cuenta, tenemos lo siguiente. Aquí, ¿cuántos caracteres son de la rana? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por eso 6. Aquí, del primer automóvil tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Del segundo tenemos igualmente 6.
del tercero igualmente 6, de este, cuarto automóvil tenemos que son 9 espacios, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, por lo tanto, vamos a crear un arreglo el cual tenga ya agregados todo el número de caracteres que va a tener cada uno de nuestros obstáculos. Entonces, por eso el primero es 6. El segundo habíamos quedado también era 6, 6, 6. El otro es 9, 5 y 7. Este es de 5 y este es de 7. Este es como una simulación de una serpiente y este es como si fuera un cocodrilo. Aquí pues yo me los diseñé, yo los saqué de la manga, así que si ustedes quieren crear unos mejores, pues adelante. Aún no pego los demás diseños, pero pues ya los voy a declarar, ¿no? Luego los muestro porque son 10, son 6, 6 y 6. Y así cumplimos los 12 obstáculos. Muy bien, ya que tenemos esto, bueno, que tengo explicado por es NC, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir aquí a la función draw y voy a hacer la siguiente. Voy a llamar a la función dibujar. Y a la cual le voy a pasar a plano, que es donde vamos a imprimirlo. Le voy a pasar a, ¿se acuerdan? Es una coordenada en X, una coordenada en Y y el carácter a imprimir en esa posición. Pues aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a car en su posición U, en su posición J, punto. Aquí me equivoqué. Aquí hacemos lo siguiente. Aquí nada más hay que hacer un pequeño cambio. Porque car no es de tipo dato, sino es tipo coordenada. ¿Qué quiere decir que es de tipo coordenada? Que tiene dos variables integradas, que es X y Y. Ahora sí, continuamos. Car en su posición U.J, bueno, en la posición U, posición J, punto X, y aquí esto lo voy a encerrar en paréntesis para que, o sea, todo este valor es 1 más pas en su posición C, punto pos en su posición I, punto X. Aquí ponemos coma y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ahorita les explico más detenidamente qué es todo esto que estoy haciendo. En la posición que le vamos a dar el posicionamiento en Y, vamos a hacer lo siguiente. Entre paréntesis vamos a poner ACB en su posición car, en su posición U, en la posición J, punto Y, todo esto más pas en la posición C, punto pos en la posición I, punto Y. Y por último le vamos a pasar lo siguiente. A pas en la posición C, punto, car en el posicionamiento en I. Ok, ya que tenemos todo esto, les voy a explicar. Estamos utilizando técnicamente lo mismo que estamos utilizando en la función donde creamos la rana. Nada más que la rana está dado en X y Y porque son variables que vamos a modificar para hacer el movimiento. Si se dan cuenta, hacemos el aumento en pas, que son las coordenadas de los caracteres, que es esto mismo, en pas y el carácter. Pero aquí estamos agregando una variable car, que se dan cuenta la variable car pues no está inicializada en nada. Ahorita le vamos a dar los valores correspondientes. ¿Qué estamos haciendo realmente aquí? Este for funciona para que me imprima el número exacto de caracteres que va a tener cada dibujo, este primer for, y lo voy a imprimir. Este segundo for lo vamos a ocupar para imprimir el número de vehículos o de objetos o de obstáculos, como ustedes lo quieren ver, que va a haber en cada línea. Ok, estos son nuestros carriles. Muy bien. En cada carril va a haber automóviles cruzando y troncos en los cuales vamos a subir. Entonces, cada vez que pasen los automóviles, esta función, si me va a imprimir un automóvil, el primer for, me va a imprimir un automóvil en X posición que aún no la determinamos, pero me lo va a imprimir. ¿Qué va a hacer? Entonces, eso va a hacer que me imprima un solo automóvil. El segundo for va a hacer que me imprima variedad de automóviles en esta misma línea para nosotros tenerlo que evitar cuando crucemos, para que pues, obviamente si solo cruza un automóvil sería muy fácil cruzar.
Entonces, para aumentar el número de automóviles, por eso es este segundo for. Para eso es este segundo for. Y lo que va a hacer la variable car, a la variable car la vamos a inicializar con los valores dados para crear los automóviles aleatoriamente durante la función. Sé que es medio confuso, pero bueno, lo que trato de explicar es, se puede decir que el programa ya ha terminado. Obviamente cuando yo creé este programa, todo esto que estoy haciendo no estaba al comienzo. Lo fui adaptando dependiendo de las necesidades que necesitaba el programa. Así como también un tip que les doy es que hagan algo que yo no hago, que es comentar las funciones, que es no sé, aquí un comentario sería función que crea los automóviles. Es muy útil, sobre todo cuando estás programando. Yo no lo empleo mucho, pero debería de empezarlo a hacer. Y otra cosa que les doy es que si quieren crear así programas nuevos de la nada, empiecen con pequeñas cosas y luego ya lo van adaptando a sus necesidades. Yo al comienzo creé este programa para que solo me apareciera un solo automóvil y cuando ya me apareció uno, adapté esa misma función para que me creara más automóviles. Entonces es como un pequeño tip que yo les doy. Entonces, continuando con nuestro programa, vamos ahora a inicializar nuestra variable car. Ahora, para inicializar los valores desde el posicionamiento de nuestros móviles, nosotros, bueno, yo al menos no lo creé así como estático, sino que lo voy a crear que se crean aleatoriamente, pero también debemos de crearlo de manera en que haya la suficiente distancia entre un automóvil y otro para que pueda cruzar la rana, así para que no siempre el posicionamiento sea igual, sino que llegue a tener pequeñas variaciones, pero no tantas para que pueda cruzar la rana entre los automóviles. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a crear una nueva función de tipo vacía, que en este caso yo denominé XY, y le vamos a pasar un tipo de dato entero, el cual denominaré nivel. Que esto, pues, vamos a hacer que se generen los automóviles dependiendo del nivel. Así que si nosotros aumentamos el nivel, obviamente vamos a crear o más o menos automóviles dependiendo cómo queramos la dificultad de nuestro juego. Entonces, para continuar, lo que vamos a hacer va a ser crear un for. Y este for le vamos a poner lo siguiente. Voy a crear una variable j, la cual va a ser igual a 0, donde j debe ser menor, en este caso a 10, y donde j va a tener un aumento en 1. Ahora, a continuación vamos a crear un segundo for, el cual le voy a decir lo siguiente, donde vamos a crear una variable entera, donde i va a ser igual a 0, donde i va a ser menor a niveles, en la posición nivel, en la posición j, y donde i va a tener un aumento en 1. Muy bien. Y ahora vamos a crear niveles. Vamos a crear esta variable que denominé niveles. ¿Y qué es esa variable que denominé niveles? Pues muy sencillo. Ven que les dije que dependiendo del nivel vamos a crear más autos o menos autos dependiendo, pues vamos a crear eso. Entonces en este caso voy a crear una variable denominada niveles que va a ser de tipo entero, el cual va a ser un arreglo que va a ser de 12 y 10. Esto también nos va a ayudar a controlar los niveles, o sea, esta variable es muy importante y ahorita se los voy a mostrar por qué. Aquí, simplemente lo copié y lo pegué, pero van a darse cuenta que aquí ya esto no tiene nada que ver con copiar o pegar. Entonces, ¿qué lo que es esto? Si se dan cuenta, muy bien, aquí tengo lo siguiente. Aquí, lo siguiente, perdón. A niveles. Muy sencillo. ¿Por qué 12? Porque ya me acordé bien. Todo por no comentar. Son 12 niveles los que tengo implementados aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada una de estas líneas corresponde a cada uno de los niveles. ¿Y por qué 10? Porque si se acuerdan, como les había comentado, o si conocen el juego de Frost, el donde se encuentra la rana es un espacio donde normalmente no aparece ningún monstruo y al final tampoco porque es la meta. Pero estos 5 niveles, 1, 2, 3, 4 y 5, corresponden a los niveles donde cruzan los automóviles, los cuales debemos evitar.
un espacio en blanco como un tipo checkpoint y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 5 niveles donde aparecerán tablones, los cuales debemos de brincar en ellos para llegar a la meta. Por eso mismo, son 5 y 5 son 10. Por lo tanto, con esta variable niveles vamos a tener en cuenta el número de carros o de troncos que queremos que se generen dependiendo del nivel. ¿Esto qué quiere decir? Si se dan cuenta, aquí son 3. Significa que en esta línea solo vamos a generar 3 automóviles. En el segundo nivel se van a generar 4 automóviles y así. Así de esta manera nosotros podemos modificar la dificultad de nuestro nivel sin tener que hacer grandes cambios. Simplemente modificando aquí modificamos completamente nuestros niveles. Entonces es una forma más óptima, que yo pensé, a lo mejor ustedes tienen una mejor manera, pero esta es una manera que yo creé para tener un control de los niveles y de cuántos automóviles por nivel todo. Esto significa que aquí este segundo espacio corresponde a esta segunda línea, la cual nada más me va a generar 2 automóviles. La tercera, que es esta, me va a generar 3, aquí 1, aquí 2, luego este espacio en blanco, luego aquí va a haber 4 troncos. Entonces, así vamos a manejar esta variable. Aquí pues, ustedes pueden, o sea, pueden checar el programa y no se pone los mismos números, ustedes, o pueden jugar ustedes con a ver cuánta dificultad crean entre cada nivel. Pues ya que tenemos esta variable, vamos a ir nuevamente a nuestra variable que nos crea. Algo que también me faltó por crear, que todavía no les muestro, es vamos a crear algo que todavía no les muestro, pero que va a ser muy útil, es esto. Si quieren, sí, copienlo para que no se tengan que aventar el cálculo de números, sino simplemente copiarlo. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Esto les voy a explicar para qué sirve esta variable entera que denominé límites, el cual es de una matriz de 4x4. Pues esta matriz es muy importante para la generación del posicionamiento de nuestros automóviles. ¿Por qué es importante? Porque se dan cuenta, esto tiene que ver con la variable niveles. Aquí se tienen que generar, como aquí en el primer renglón que dice que se tienen que generar 3 automóviles, entonces lo que va a hacer esta variable es la siguiente, significa que va a tomar 3 niveles, lo cual significa que va a tomar es 1, 2, 3, esta variable, y va a generar 3, que son estos mismos, que van a estar posicionados en la posición 6, 26 y 45. Aquí lo puse como 1, más para rellenar que otra cosa, pero significa que estos 1 significan que no es una posición ocupada. Aquí, cuando nosotros generemos 1, significa que lo va a generar en la posición 23. Si generan 2, va a ser en la 17 y en la 46. Si genera 4, va a ser en la 2, 16, 30 y 44. ¿Cómo saqué estos números? Lo único que hice fue agarrar el, el mapa donde se van a generar, que son 60, dividirlo entre 4 y más o menos ahí hacer un cálculo de cuál es la figura más grande y que haya un espacio entre cada figura. Entonces, para que no tengan que hacer todo ese despapalle, pues les recomiendo que lo copien, pero esa fue la medida que yo tomé para sacarlo. Ahora sí, continuando con nuestra función, ya para terminarla, pues ya tenemos esta manera y aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer que car en la posición j, en la posición y punto x sea igual a rand, o sea que tome un número aleatorio de 6, o sea que va a tomar un aleatorio en un rango de 0 a 5, que son relativamente 6 números. Y esto, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que va a tomar un número aleatorio entre 0 a 5. Y como está en la posición X, significa que va a tomar un número aleatorio en el posicionamiento de entre el píxel 0 y 5. Entonces ustedes dirán, ¿y entonces para qué creamos al límite? Pues lo creamos para hacer lo siguiente. Y vamos a hacer un aumento en límite en la variable niveles, en la posición nivel, en la posición J, menos 1. Y aquí le ponemos la posición I. Esto que nos está dando a entender significa que, como le digo, o sea, rand va a tomar, va a tomar una variable va a tomar un número de entre 0 a 5 más límites. ¿Eso qué nos va a mostrar? Esto nos va a mostrar lo siguiente, que si aquí de cajón
es 23. O sea, el número más cerca, el número más, pues, que más pequeño que va a obtener en este es 23. Exclusivamente si límite, o bueno, RAND cae en 0, porque 0 más 23 va a quedar exactamente 23. Pero ¿qué tal si RAND da 5? Entonces en ese caso el número máximo va a ser 28, porque 23 más 5 va a ser 28. Entonces el auto se va a estar desplazando desde 23 a 28. Eso va a hacer que el auto quede un poco más movido hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso va a hacer también asimismo que el auto no siempre se posicione exactamente igual. O sea, no va a ser estático, va a tener pequeños píxeles de desplazamiento. Obviamente, cuando solo es uno no va a haber mucha diferencia, pero en este caso, cuando son cuatro, algunas veces va a ser que dos automóviles o estén muy pegados y a veces va a ser que estén o muy separadas. Eso va a tomar un poco de juego, un poco de dificultad en el juego porque significa que vamos a tener, cuando están muy pegados significa que vamos a tener un lapso menor para pasar, o cuando están muy despegados que va a tener un lapso mayor para poder cruzar ese carril. Para eso es esta creación. Aquí lo único que estamos haciendo es pasarle a niveles que tome el posicionamiento en nivel, o sea, si el nivel corresponde a el nivel inicial que es 0, significa que se va a posicionar aquí en esta primera línea y en la posición en J, que va a correr, y si J, como aquí este for vale 0, significa que va a tomar el valor en 3, lo cual le va a decir lo siguiente, que este valor corresponde a 3, por lo tanto se va a posicionar aquí, y como también tiene, está correspondiendo igualmente en 3, o sea, este valor y este valor es exactamente el mismo, entonces le va a pasar un 3,3. Si en caso contrario fuera a 2, entonces lo va a posicionar en 2,2, que son únicamente estos dos. Entonces, de esta manera obtenemos el posicionamiento en X. Y J es mucho más sencillo. J es solamente car en su posición J, en su posición Y, punto Y, igual a PY en su posición J. Y aquí creo que también se me olvidó crear PY, pero PY es muy fácil, o sea, PY es... Aquí vamos a nosotros crear PY. Entonces, PY, que va a tener solamente 10. Y lo vamos a inicializar. ¿Por qué PY? ¿Por qué le puse PY? Porque técnicamente es posicionamiento en Y. Y va a tener 10 espacios, que significa los 10 carriles que vamos a ocupar para nuestro juego, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5. El 6 no lo ocupamos, lo pasamos 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Esto qué es? El posicionamiento en Y solo tiene que ver con en qué carril se va a encontrar. En el número 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 11. Es lo único que hace PY. Simplemente nos va a poner en qué carril queremos. Entonces, como aquí es en J, significa que cuando J valga 0, significa que va a estar en el primer carril. Cuando J aumente, significa que va a pasar al segundo carril y es lo único que está haciendo. O sea, lo único que nos va a generar es en qué carril va a estar. En sí, la función complicada es X. Y simplemente no afecta mucho. Entonces, aquí nos vamos a ir a esta parte y vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a llamar a j1.redxy y le vamos a pasar a nivel. Eso me recuerda que debemos de crear la variable nivel. Y nivel, como la creamos, pues muy sencillo. Simplemente creamos una variable ya denominada nivel y la igualo a 0. ¿Por qué? Porque va a empezar desde el primer nivel, que es el nivel inicial, que es 0. Y el único que va a ser. Muy bien, ya tenemos la generación de nuestro dibujo, ya tenemos cómo vamos a generar el posicionamiento de ese dibujo, ya tenemos cómo generar los niveles. En sí, esta función niveles, cuando yo creé el juego, fue una de las últimas funciones que yo creé, al igual que esta. Fue algo que ya creé ya cuando ya tenía casi el juego terminado y lo traté de como generar los niveles. Así que, como les digo, como obviamente yo les enseño ya el juego terminado, les evito la fatiga de lo que yo me aventé de pensarlo, de decir, cómo creo los niveles para que se optimice mejor. Entonces,
Ya teniendo todo eso, algo que se me olvidaba es lo siguiente. Muy bien, ya tenemos toda esta zona. Ahora vamos a crear una siguiente función, que también se me olvidaba. Draw es la función para pintar los automóviles. Esta función nos va a dar los valores del posicionamiento, pero todavía nos falta una función la cual nos va a generar el número de automóviles, se puede decir el número de veces que los va a pintar por línea. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma. Vamos a crear una función, en este caso denominé generación. ¿Y esto qué le vamos a pasar? Pues esto le vamos a pasar lo siguiente. Le vamos a pasar este tipo de dato char y le vamos a pasar a nivel un entero que es denominado nivel. Es lo único que le vamos a pasar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un pequeño for, el cual digamos lo siguiente. Vamos a crear una variable ya denominada i, la cual va a ser igual a 0, donde i debe ser menor a 10, porque son los 10 carriles que vamos a ocupar, donde i tenemos un aumento. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a nuestra función draw, a la cual le vamos a pasar a plano, a la cual le vamos a pasar a el posicionamiento en T, que en este caso lo vamos a pasar como niveles en la posición nivel, en la posición I, le vamos a pasar a I, y le vamos a pasar a PO en su posicionamiento I. Entonces, me falta crear PO, se me olvidaba. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos haciendo exactamente lo mismo que hemos estado manejando. ¿Dónde lo vamos a fijar? En plano. Le vamos a pasar el número de veces o el posicionamiento en X, y es exactamente lo mismo que hemos estado manejando, que es dependiendo del nivel. Si es el nivel 0 se va a generar aquí, y dependiendo Y, por eso solamente son 10, va a ver que si vale 3, entonces va a generarme 3 automóviles. El posicionamiento en Y pues es exactamente lo mismo, que es este que le estamos pasando, es 1, 2, entonces así nos optimizamos de esta manera. Y por último, PO. ¿Qué es PO? Pues muy sencillo. Y le pasamos a PO y ustedes dirán, ¿qué es PO? Esto no lo voy a explicar del todo por el momento, pero es lo siguiente. Simplemente voy a hacer lo siguiente. A PO lo voy a igualar a PO, que va a tener 10 espacios. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerlos como 1, 2, 3, 4 y 5. Lo voy a dejar hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y luego otra vez 5, 4, 3, 2. Lo voy a dejar. Ahorita se van a dar cuenta que, o realmente pues lo único que hace PO es lo siguiente. Se dan cuenta, el 1 corresponde a este automóvil. 0 obviamente es la rana. Como no voy a imprimir la rana, lo inicio desde 1. 2 es este automóvil, 3 es este, 4 es este. PO lo creé para saber qué automóvil quiero en qué línea. Así da igual qué tal si quiero el tráiler que inicie desde la primera línea, pues simplemente cambio el posicionamiento del P con PO y es lo único que hace. Entonces es lo mismo, plano, lo primo en plano, esta es la generación en X, esta es la generación en Y, y aquí defino qué automóvil quiero en qué línea. Entonces una manera más fácil, o yo creo que es una manera más fácil de poder saber qué automóvil quiero en qué línea sin tener que hacer grandes modificaciones en el código. Entonces, ya que tenemos esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar a j1.generación y simplemente le voy a pasar a plano y le voy a pasar a mi variable nivel. Entonces vamos a compilar y a ver si está bien y no me da ningún tipo de error. Y ya después tuve un error que no fue un error, pero ahorita les comento, fue muy gracioso. Aquí tuve un pequeño detallito, que por eso creé esta función, pero esto solo es para checar algo que pensé que era un error, pero que no. Lo único que sí les digo es que deben de agregar esta función srun, entre paréntesis stat-cas, -using, digo, entre símbolos de mayor o menos using, entre paréntesis time, entre paréntesis 0. Esta función que ven exactamente aquí, esta es una de tantas. Este es como una semilla, un generador, el cual te cambia aleatoriamente los números, ya que sin esta función, la función run, se puede decir que genera números aleatorios, pero
siguiendo un patrón, por así decirlo. Entonces llega un punto en el que los números aleatorios vuelven a repetirse. Entonces con esta función hacen que no siga ese patrón y sea 100% aleatorio. Ah, entonces se me olvidó decirles que agreguen esta, así que agreguen esta parte. Y un detalle muy enorme que yo pensé que era un error de que había hecho mal el código, pero no, todo está bien, no me faltó ningún punto y coma ni nada. Es váyanse a la función pasar y aquí agreguen, en vez de agregar, estaba en 1, estaba de esta manera, yo lo aumenté en 8. Como lo tenía en 1, pues obviamente no se imprimía nada de lo que yo pedía porque obviamente solo le estaba pasando un único objeto que era la rana. Entonces cuando yo no, como yo no le había pasado estos valores a la función pass, pues obviamente no me imprimía nada. Entonces estuve como 10 minutos pensando que repitiendo mi código pensando que estaba mal, pero no, solo ese era detalle, así que les digo que hagan ese, cambien ese detalle ustedes también. Y ahora sí van a ver cómo se ve el, el programa. Ahora sí ya impresos todos los, bueno, ya que tengo la función mostrar, la cual únicamente me sirve para mostrar las coordenadas en X, significa que aquí son 11, este está en 29 y este está en 47. Solo muestra las coordenadas de este. Y estos son los dibujos de los automóviles que yo creé para este juego. Se dan cuenta, este es un automóvil, este es una camioneta, una tipo camioneta o van, este es otra camioneta, este va a ser nuestro tráiler. Aquí estas dos corresponden a dos serpientes, este serían como mis cocodrilos. Y se dan cuenta, yéndome a esta parte, corresponde al nivel que yo lo tengo. O sea, en el primero me imprime 3, que son esos 3. En el segundo me imprime 2, que aquí son 2. Aquí otra vez son 3, es 1, 2. Aquí me imprime 4, aquí me imprime 3, 3, 4 y por último 3. O sea, y de esta manera podemos controlar a nuestro juego y los niveles. Podemos crear infinidad de niveles y podemos decidir la variación que va a tener cada nivel. Asimismo, ya no necesitamos crear funciones más. Lo único que nos faltaría sería hacer el desplazamiento y eso es algo que vamos a checar en el siguiente, pero no solo el desplazamiento, sino que cada línea se desplace individualmente de cada una y hacer la colisión. Eh, Perdón si este video queda muy largo, pero esta parte de la generación la tenía que explicar todo en un solo video para que quedara claro realmente lo que es el desplazamiento y la colisión. El desplazamiento y la colisión son muy sencillos a comparación de esto de pintar y la colisión solo tenemos que agregar un pequeño detalle a esta función draw y o sea, solo tenemos que agregar algo más, o sea, solamente es agregar algo más a lo que ya tenemos y hacer un pequeño chequeo y ya con eso tenemos la colisión. Y el desplazamiento es muy sencillo, simplemente es poner que la coordenada en X de este dibujo se desplace y ya, el único, o sea, realmente es mucho más sencillo, así que esta parte espero que les haya quedado claro, creo que es la parte más compleja de mi código o de mi forma de crear este código. Así que si tienen alguna duda o si algo no les quedó claro, déjenmelo en los comentarios y trataré de explicárselo lo mejor que pueda. Y por cierto, si te gusta el contenido, suscríbete y dale like y si puedes compártelo con las personas que también les puede llamar la atención este tipo de cosas.